Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su canal Momento Deportivo. Antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden darle like, comentar, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre al tanto de los últimos acontecimientos deportivos. Ahora es el momento de comentar todo lo que sucede dentro y fuera del juego. Comenzamos. Bienvenido Franklin, voy a compartir, yo soy Héctor García y voy a compartir con Franklin Fernández diversos temas de mucho interés del deporte nacional e internacional. ¿Qué ha habido, Franklin? Saludos, don Héctor. Un poco aquejado de una alergia nasal que me afecta la vista, pero nada, aquí estamos al pie del cañón. Así es. Bueno, los últimos temas de vital importancia que tenemos en el deporte son el tenis, el USA Open, ¿verdad? Que concluyó el domingo por la tarde allá en el barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York, con la presencia de un miembro distinguido que nació en ese mismo sector, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En ese evento, el murciano Carlos Alcaraz conquistó el evento con 4 parciales, venció al italiano Gianni Sinner y se coronó entonces campeón y también retorna al número 1 del ranking del tenis. Además, el jovencito va rumbo a España con $5 millones depositados. Que no caen nada mal. Oh, esos son buenos. Eso es un número que uno no sabe a veces ni escribirlo, don Héctor. Y si lo cambiamos a la tasa dominicana, ahí es que se hace imposible escribirlo. Rinden. Sí, rinden. Tú sabes que hubo algunos incidentes al final del evento y al inicio con la seguridad presidencial. Eso es un asunto muy serio en los estados, en todas partes y mucho más en los Estados Unidos. Algunos abucheos, pero una gran manifestación de apoyo al presidente Donald Trump en su sector donde nació. Sí, definitivamente. Usted sabe que los políticos no les caen bien a todo el mundo y siempre van a aparecer alguna persona que sean adversarios y aprovechen esos escenarios para manifestarlo. Además que eso se prepara también para que hayan muchos adeptos. Sí, claro. Eso se prepara. El que no hace eso no está en política. No, esa es la política. Sí. En la victoria del sábado, ya cambiando del tenis, 3-2, José Ramírez rompió un empate con el venezolano Omar Vizquel en el segundo lugar de la historia del equipo de la organización, del equipo de Cleveland, Guardianes de Cleveland, en bases robadas. El jugador de 32 años registró el robo 280 de su carrera al estafarse una en la cuarta entrada. Ahora solo está el gran corredor Kenny Lofton, que jugó también para otros equipos. El Lofton se robó un total de 452 en la franquicia de Cleveland. Le faltan a José Ramírez entonces 172 para ser el líder. Pues eso no es todo. En la era de la pelota viva, desde el año 1920, solo está detrás de Clon Figgin en robo entre los tercera base. Mira qué dato más importante encontré yo ahí. De tercera base que hayan jugado el 50% más o menos de su partido de Grandes Ligas en esa posición, Figgin se estafó 341. A José Ramírez le faltan solo 61 para ser el tercera base del béisbol de las Grandes Ligas de toda la época con más bases robadas. Sí, Chone Figgins, aquel tercera base diminuto de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Que aparaba mucho. Sí, aparaba muchísimo y era un jugador alita corta, pues no tenía mucho poder, pero era un peloterazo. Pero buen hiteador. Sí, claro que sí. Él hizo su carrera con
con los angelinos, Sí, pero después ya en decadencia fue a parar a los marineros de Seattle correcto. y él terminó ya siendo, como le ocurre a esos grandes jugadores que no quieren retirarse, entonces creo que fue con los Dodgers de Los Ángeles que terminó. Sí, sí. Así es. Entonces, Eh, cuando José Ramírez se le preguntó al ser entrevistado por la prensa internacional de quién era su jugador ídolo cuando él se iba a iniciar en el béisbol de las grandes ligas y pensaba ser robador de base, y dijo que José Reyes sí, era su definitivamente. Qué inspiración. peloterazo ese José Ramírez. Un tipo para mí subestimado en el béisbol, pues no le dan los créditos que él No, no, tiene para como ti no, juego. el béisbol entero. Sí, pero un señor que va trillando una carrera firme para Cooperstown, sin duda alguna. Él es un jugador modesto, si se quiere. Mire que él optó por no ir a la agencia libre y recibir un contrato de ciento y pico millones de dólares, una extensión de contrato, cuando él pudo haber ido a la agencia libre y obtener mayor dinero de ahí. A él le gusta mucho Cleveland y Sí, él dijo que eso era demasiado dinero también. eso es correcto. Él no es ambicioso. Por otra parte, con su triple impulsor en el sexto inning del juego del domingo contra los Rays, el dominicano José Ramírez rompió un empate con el miembro del Salón de la Fama, Jim Thome, para quedarse con el segundo lugar en el listado de carreras impulsadas en la historia de Cleveland, que es de 938. Elberil 1084 ocupa el primer puesto desde que iniciaron las estadísticas en el 1920. José está detrás a 146 y remolcada para ser el mejor de la franquicia. Tiene que dar mucho palo para ese 146, pero a él le queda buen tiempo en el béisbol. Sin duda alguna. Se seguirá adueñando de esos récords. Jim Thome, que también jugó tercera base en Cleveland, Sí. jugó su mayor parte de su carrera como designado y primera base, Bueno, pero porque él también se jugó engordó tercera. mucho, se descuidó él era fornido Sí, y no un hombre no pequeño, no grande, de los grandes jugadores de estatura, pero no es pequeño y hubo una fuerza extraordinaria, se bárbaro. paraba bateador zurdo, Doblaba la pelota cuando le daba. así es. Entonces, todavía anda ahí comentando en algunas de las cadenas y cosas. Y, Recuerdo una combinación que tenía Cleveland en tercera y primera, cuando tenía al gran jugador Matt Williams en tercera y Jim Thome en primera. y Tommy que se fue a primera. Sí, Ese más William era una pared. sí, un peloterazo, don Y Héctor. así es. Y tenía fuerza también, sacaba El pelota. receptor era Sandy Alomar Jr. de Alomar, que está de coach de primera base. Sí, sí. En un momento tenían a Sandy Alomar Jr., la mejor combinación de doble play que ha existido a mi punto de vista, que Vizquel en el short y Alomar en segunda. Es un equipazo que tenía. Todo el que hizo combinación de Alomar brilló en el béisbol. Sí, pero Vizquel no era segundo de nadie No, también. claro que no. Eso es así. Hablemos un poco de Juan Soto. 38 jonrones, 93 carreras remolcadas, 29 robos. En el 2004 dio 41 por primera vez en su carrera en el béisbol uniformado de los Yankees de Nueva York, un estadio pequeño, llegó a 41, con 109 remolcadas, se robó 7 bases, batió 2.88. Quiere decir que a esta altura, ya cuando se va a entrar en las últimas 3 semanas de serie regular del béisbol de las grandes ligas, en este 2025, el hombre tiene buenos números ya está cerca de la carrera del año pasado, contando principalmente con que tuvo un mal inicio para imponerse al estadio de Squid, mucha brisa, un play demasiado grande y ya está ley de 3 jonrones para los 41, de 16 carreras empujadas para las 109 y tiene 22 bases de más robadas. Se robó 7 aquella vez, ahora lleva 29. Quiere decir que ese dinero se está justificando como es. No, don Héctor, pero Juan Soto es tan buen pelotero que algunos consideran que él está en una temporada mala y está teniendo una temporada de superestrella. Va a terminar con 40 y pico de jonrones,
30 o más bases robadas, ciento y algo de carrera empujada. Es una temporada de ensueño de cualquier otro jugador. Y en cuestiones de justificación, De todo el que se uniforma, a excepción de Ohtani y Yu. correcto, es correcto. Y hablando de justificar su dinero, también hay un dato muy revelador. Y es que los Mets comunicaron que habían promediado esta temporada 10.143 fanáticos por cada juego, más por cada juego que la temporada pasada. Claro, el fenómeno Juan Soto. Si usted multiplica eso por una media, por un promedio de $350 la taquilla, $300, eso le va a dar 200 y pico de millones de dólares. ¿Estará justificado o no su salario? No, pero claro que sí. Y además, los Mets rebalando no solamente por él. El picheo de los Mets ha sufrido lesiones. El picheo de los Mets esperaba de una serie de lanzadores que no han podido hacer el trabajo. En los últimos días ha tenido que apelar a subir a jovencitos prospectos que están en AAA y se está manteniendo nadando contra la corriente ahora al final de temporada con esos muchachos jóvenes. Don Héctor, en grandes ligas sin picheo no se gana. Y En los ninguna Mets parte. en ninguna parte. Y los Mets no se Picheo y ganaron. alineación central es lo que debe tener un Sí, conjunto. picheo y defensa, básicamente. Abundando un poquito sobre Juan Soto, hay personas que entienden que él no tiene las remolcadas adecuadas. Y uno fácilmente le puede responder que miren cuántas remolcadas tiene Pete Alonso. Lo que pasa es que él es segundo bate Sí. y no encuentra muchos corredores en bases. Ahora, Sí, Pete ese Alonso es sí lo un encuentra punto. mucho a él y a Lindor. A él y a Lindor. Y por eso tiene ciento y pico de carreras empujadas. Esa Sí, es la respuesta. eso Pero es Juan así. Soto es una superestrella que no tiene nada que ser criticable. Eso es así. Un craso error los Yankees haberlo dejado partir. De verdad que sí. De los Yankees, no, de Washington, Primero de Washington. primero, después de San Diego. Nadie debió dejar eso. No. De los 9 que dio San Diego por Juan Soto, están los 9 en grandes ligas con el equipo, produciendo, y ahí hay unos muchachos que van a hacer carreras extraordinarias. Con un futuro brillante. Con un futuro brillante. Hay un caso que no se debe dejar de comentar en el béisbol de las grandes ligas, y es Aroldis Chapman, el cubano relevista ahora de los Medias Rojas de Boston. Ha retirado los últimos 50 bateadores que ha enfrentado. Es correcto. 17 salidas sin permitir hit y tampoco carrera desde el 23 de julio. Ya vamos camino a un mes en eso. Entonces, el domingo en Arizona ponchó 4 bateadores en un inning y empata un récord de las grandes ligas. Tiene 29 juegos salvados, ¿verdad que sí? Sí. En cuanto a este récord, escuchen esto. ¿Cuál es ese récord en las grandes ligas en ponche? 4 oficialmente, pero todos recordamos que Phil Niekro con los Astros de Houston en el año 1976 en un juego de sprint training ponchó 5. Es bueno explicar, Héctor, porque para muchas personas se preguntarán, ¿y cómo puede ponchar 5 o 4 en una entrada si solo son 3 outs? Es bueno explicar que eso sucede cuando se poncha un bateador, la bola se le va al cuando hay wild pitch o pass ball. O pass ball, exacto. Con Phil Niekro nunca eran pass ball. Nunca eran wild pitch. Nunca eran un wild pitch, era que le daba a la mascota y se llevaba el queche y la mascota y a todo el mundo con ese cruz ball que él tenía que se enterraba. Quiere decir que el récord es 5. Sí se anota que fue un juego de grandes ligas, aunque fuera de entrenamiento, pero en temporada regular es de 4. Los lanzadores con 4 ponches en una entrada en las grandes ligas han sido 96. Oye, qué número más grande. Sí. 96. Y entonces, desde que Ed Carraner de los Gigantes, el 4 de octubre de 1888, frente a los Chicago White Stockings, ponchó los primeros 4 en una entrada precisamente después de un white pitch y terminó perdiendo el partido con todo y eso.
De, Quiere decir que ahí está Chapman. sí, hay que resaltar y decir, don Héctor, que al parecer él ha aprendido a lanzar un poquito más, porque él ha perdido 1 o 2 millas en su recta rápida. Ya él no toca las 103 millas, 102 constantemente, ¿no? Él Pero siempre anda rondando 100, más de 100, 101 entre 98 y 100 millas y y 101. Yo 101 se estuve mirando mantiene. precisamente el domingo que lanzó 2 veces 101. Sí, es correcto, pero cuando él entraba a lanzar, tiraba 5 o 6 lanzamientos a 102 Sí, y pero 1 2. son como 39 años Sí, ya. eso es lo resaltable de la carrera de Harold Chapman. Él se Ahora ve en es su un, mejor es un estado. atleta el Sí, tipo. el que lo sigue sabe lo que él trabaja en temporada muerta incluso. Así es. Bueno, esos son los comentarios del béisbol de las grandes ligas que tenemos para hoy. Ahora, Franklin, eh, tú te dedicas mucho a esto. La edición 2025 del draft de novato, Tano Martínez se llama ese gran amigo a quien está dedicado el draft, se celebrará el miércoles 10 de septiembre, dentro de un día o dos. Se realizarán 16 rondas, son 234 jugadores los que están en el listado de draft, clasificación clase A baja o superior hasta el 1 de agosto de este año, así como los que hayan participado en la Liga de Verano de la República Dominicana y que tengan 23 o más años de edad. Los equipos primero a elegir son los Toros del Este, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Estrellas de Oriente. Es correcto. Nosotros en esta misma plataforma vamos a transmitir en vivo el draft. Franklin Fernández, Alex Taveras y Héctor García estaremos comentando aquí en vivo con ustedes, y ustedes también podrán escribirnos y opinar sobre el mismo. ¿Qué consideraciones, qué informaciones tú tienes que puedas desarrollar sobre este gran draft de novato, como se va el tiempo? Ya tú tienes 23 años, Dios mío. Sí, así es, don Héctor. El draft es bastante pintoresco porque mucha gente entiende o se sobreentiende que ahí se inaugura oficialmente la temporada de béisbol otoño-invernal. Es decir, eso da apertura los trámites de los equipos. Hay que decir, Sí, porque precisamente el draft es miércoles y ya el lunes siguiente arrancan los sí, entrenamientos. es correcto, Sí, es correcto. sí. Y se empieza también a anunciar los refuerzos a partir de ahí, todo No, eso. ya Sí, están siendo ya anunciados. se han estado anunciando, pero la gente sobreentiende que es como la apertura oficial de la temporada. Sí, Mire, del draft hay que decir que el orden es ese que usted menciona: Toros del Este, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales. Es decir, de la manera inversa a cómo queda la tabla de posiciones en la temporada regular. Mire, hay 6 prospectos que se entiende que podrían ser las 6 primeras selecciones de los 6 primeros equipos, de los 6 equipos, perdón. Eh, pero hay equipos que pueden sorprender y dejar a la gente con la boca abierta y no seleccionar ninguno de esos prospectos. Me refiero a Jesús Madé, Félix Celestén, Amos Orestó, Rainier Rodríguez, muchacho de San Francisco de Macorís, Luis Peña, también del Limón, aledaño ahí a San Francisco de Macorís, Félix Celestén, Emil Morales, que es un muchacho que nació en Isla Canaria, pero es de padre dominicano, de padre santiaguero, sí, sí, Emil Morales, sí. que es muy interesante ese prospecto también, y Luis Peña. Florentino sería para mí la selección de las estrellas, pero el draft lo va a marcar, la escogencia lo va a marcar. Para mí, quien va a dirigir la selección son los Toros del Este. A quien escojan los Toros podría dirigir el curso del draft de la primera ronda, por supuesto. Porque los Toros, se supone que los Toros, muchas personas entienden que se inclinarían por Félix Celestén, que es nativo de la Romana, y ellos en los últimos drafts han estado tomando sus Haciendo esas selecciones. pero ¿qué pasa? Que ellos tienen ahí. Ahora hacen buen draft ellos. Sí, pero Sí. tienen un filete, don Héctor. Usted dejar pasar a Jesús Madé solo por tomar un pelotero
de la Romana, a veces está como contraproducente, pero también hay otra, Pues son de la misma posición. correcto, pero también hay otro ingrediente aquí y es Rodríguez, Rainier Rodríguez, quien se perfila que podría romper el esquema y que los toros lo estén tomando. Si no los toros, los gigantes, él va a ser, para mí entender, él va a ser seleccionado uno o dos, porque es un catcher de tercera base con un poder extraordinario que fue subido a AA la pasada semana e inmediatamente empezó a repartir palos. Para mí, ¿Recuerdas tú que el equipo de los Gigantes de San Francisco tiene este muchacho Rodríguez que está con los Marlins, un bateador extraordinario, receptor, le da, Rodríguez, sí, Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez vuela la pelota cada vez que le da. Don Héctor, le voy a hacer una pequeña anécdota de ese pelotero. Yo tenía alguna comunicación con el pasado gerente de Águilas Ibaeñas y yo le mandé, lo tengo ahí en un chat todavía, yo le dije, mire, cualquiera de estas dos selecciones que no se tomen en de primer pie de Águilas Ibaeñas se estaría votando. Y era Agustín Ramírez y Héctor Rodríguez, ese que fue novato del año con el Escogido. Sí. No me hicieron caso porque yo no sé de esto y tomaron al hermano de Christopher Morel, Rafael Morel, que usted lo conoce, don Héctor. Sí, a su papá y al hermano, Sí. yo lo conozco bien. Sí. Así es. Entonces, Grandes personas. El draft estará interesante porque hay mucho despliegue de talento para este draft, pero es como le digo, el curso del draft lo van a marcar los Toros del Este cuando sorprendan y tomen a un jugador que no sea Felnin Celestine. Yo creo que Celestén es un jugador al estilo que Leo, ¿verdad? De Bray y sí, de Bray, yo digo de Bray. Entonces, usted es gringo. Sí, entonces Madé no le garantizaría a futuro un juego a los Toros más que este muchacho, que Celestén. Sí, son puntos de vista que hay que tomar en cuenta. Que tomarlo en cuenta. Yo soy de la Romana, no voy a viajar, yo juego aquí, juego en mi casa. Sí. Eso podría ser algo que incline un poquito la balanza. Pero sobre todo que Madé ha manifestado el equipo al cual le gustaría pertenecer. Él es de San Cristóbal, todos se imaginan ya a qué equipo le gustaría pertenecer. No me lo haga decir, don Héctor. No, claro está, pero el Licey está lejos de él. Sí, porque el es que no le va a llegar. Yo pienso que si no lo toman, los gigantes no lo van a tomar. Está claro que los gigantes se van a inclinar por un muchacho de su cercanía, que será Rainier Rodríguez o Luis Peña. Yo no tengo duda de eso. No se entraría en la nómina de los Leones del Escogido. Para mí los Leones del Escogido se estarían, porque, sobre todo por una frase famosa que dice Aroboy Santana, ese gran conocedor de béisbol. Él dice, tome lo mejor, que si no te juegan al principio de su carrera, te juegan al final. Y con 1 o 2 años que te jueguen... Entonces no hace un buen cambio. También, pero con 1 o 2 años que te juegue, tú compensas. Caso de eso es Junior Caminero. Ya Junior Caminero puede no jugar más con el Escogido y pagó esa selección. Le dio un campeonato. Está en los libros de récord con el caminerazo ese ya. Ya se olvidó el tulilazo. Y también para nuestros amigos de Águilas Ibaeñas, personas que nos siguen y nos han pedido que estemos hablando, como dijo don Héctor, estaremos transmitiendo en vivo ese draft, pero además vamos a hacerle esta pequeña pincelada. Cuando usted toma de quinto, como toman las Águilas Ibaeñas, no es fácil usted predecir lo que va a tomar, porque tomará lo que le dejen los otros dependiendo, sí, de lo que hayan hecho los 4 primeros. Pero yo creo 2 prospectos que le podrían llegar a las Águilas y serían Luis Peña y Florentino. Para mí esos 2 prospectos le van a llegar a las Águilas y para mí las Águilas se van a inclinar por Luis Peña. Es un hombre muy cuidadoso, René Francisco. Luce que va a ser de larga vida, a pesar de sus obligaciones con el béisbol internacional, con los Reales de Kansas City. Pero René depende también, eso es acucioso. ¿Qué yo necesito? Y podría optar por otra cosa y comenzar a buscar lo que este equipo Águilas Ibaeñas necesita, que muchas cosas. Sí, desde luego que sí. Por eso dije al principio que uno de los 6 equipos, si no varios,
puede sorprender a todos los que pensamos que van a tomar uno de esos 6 prospectos Sí. e inclinarse por alguien de otra posición que haga más sentido para el Que equipo. haga que Eso es sea lo que usted más, dice. en ese punto es lo que me estoy basando. Bueno, pero yo necesito armar está de picheo de las Águilas. Déjame buscar lanzadores. Sí, pero los lanzadores nunca se toman en primera, solamente en la No, historia del draft. yo estoy hablando en sentido Sí, figurado. pero un jugador de las esquinas, por ejemplo, un Que yo outfield. busco, sí, en esto. Sí, sí. Le hace fuerza, le hace falta fuerza en el futuro próximo de 2 años. Entonces nosotros tenemos que elegir a esto. Y si nos vamos por una estrella de esta, aunque no lo estemos necesitando de una vez, veremos qué yo hago en el transcurso del camino para atraer lo que otros puedan haber tomado y que necesariamente necesitan las Águilas, que ahora a nivel del infield ellos van a estar muy bien con esos muchachos nuevos. Sí, Leo David de Brisa, Amador, por ahí alrededor de short y segunda, Ángel Henao, que es un prospectazo de los Guardianes de Cleveland también. Sí, Don sí. Héctor, hay que decir también, para tranquilidad de los amigos aguiluchos, que las Águilas este año tienen el Departamento de Operaciones de Béisbol al encargado de draft, de evaluar de esos prospectos, uno de los mejores, una persona desconocida, pero un sabio de eso, se llama Daniel Rufena, nada más y nada menos responsable de la adquisición de Ronnie Mauricio en el Licey, Eli de la Cruz, de ese tipo de jugadores. Era, junto a Carlos José Lugo, era Daniel Rufena quien hacía esos drafts. Y ahora está en la parte de operaciones de béisbol de Águila, trabajando en la Sí, un muchacho al estilo Mateo, que está con el Licey de Juan Mercado, que tuvo todo ese tiempo con el equipo de los Gigantes del Cibao, que han estado metidos en ese béisbol desde el béisbol pequeño y ven la formación del jugador. Luigi Sánchez, otrora con Águilas Cibaeñas también. Sí, muy. Sí, esos drafts de Luigi después de que Luigi salió de operaciones del béisbol, se ha sentido la baja en la adquisición de jugadores de las Águilas de condiciones. Decíamos en un comentario anterior que la reserva más pobre que tiene el Lidón ahora mismo son las de las Águilas. No hay que decirlo, se nota, sí. Y ahora mismo este año, de una gran cantidad de jugadores que subieron a los hijos de las grandes ligas, no hubo uno de las Águilas. No, hasta el momento de este comentario, unos 18 jugadores han debutado este año, ninguno de Águilas Cibaeñas, repartido entre los otros 5 equipos del Lidón. Y eso es penoso. Pero eso va a cambiar, don Héctor. Yo creo que sí. Sí, estas operaciones de béisbol están muy preparadas. No queremos decir tampoco y criticar a la pasada gerencia tampoco, porque los drafts son una lotería, don Héctor. Claro. Usted selecciona de 16 muchachos que usted selecciona, 2 que le hagan un buen trabajo a posteriori, es un éxito. No. Y quién juegue también. Es correcto. Porque hay muchos número uno que no se uniformaron en la pelota dominicana. No, claro que sí, don Héctor, porque este es un béisbol muy Uno se uniformó como dirigente, que fue el caso de Pujol. Es correcto, sí. Bueno, no, él jugó también con el Escogido brevemente ahí. No, pero que eso no pero las Águilas, por ejemplo, con ese primer pick no ha tenido tanta suerte. En los últimos tiempos, recuerdo aquel caso de Amé Rosario, de Domingo Leiva. Amé Rosario, por ejemplo, nunca se ha puesto un uniforme de Lidón. Se puso el de las Águilas en una pretemporada, pero después le prohibieron o él no quiso jugar. Ahora está con los Yankees de sustituto ahí. Sí, que creo que de felicitador de los jugadores. Porque sí, pero deberían darle más participación. Deberían darle más participación y a este muchacho. A Volpi. Y el otro que se llevaron de Tampa, Caballero. Sí, por supuesto. Ese muchacho va a perder el liderato de carreras de bases robadas. Por no jugar. Por no ponerlos a jugar. Y usted teniendo un infield tan deficiente como el que tienen los Yankees. No tiene infield porque el segunda base es outfield. Y ayer lo vi fildeando rolling sin doblarse. Y entonces. No. Y el señor Borp, la desmejoría que ha tenido ese muchacho. Está frustrado. Un descanso para él
más prolongado es beneficioso hasta en lo personal, hasta para cuando él se quite el uniforme, Entendemos porque que debe ser muy preocupante cuando él va saliendo del estadio con un muchachito tan trabajador, porque es un trabajador sí, número uno, sí, sí. pero no le está yendo bien, ese es el béisbol. Sí, ese es el béisbol. Entonces, yo creo que con estos comentarios que hemos tenido, hemos llegado, ¿verdad?, a la parte final de nuestro comentario de hoy. Franklin, ¿qué te parece? Sí, sí, desde luego que sí, don Héctor. A los amigos que nos siguen, pueden hacernos sus preguntas comentando y se la podemos responder en la próxima entrega, el día del draft de novato. Si cualquier duda sobre un prospecto o algo, pueden hacernos Cítale que es el miércoles a las 7 de la a las noche. 7 de la noche y que estaremos por aquí por @ Momento Deportivo RD transmitiendo en vivo. Sí, a ustedes gracias por el favor de la atención, don Héctor García, Franklin Fernández. Estaremos en una próxima entrega con ustedes. Pasen todos feliz resto del día.